Miércoles de la 14ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago el Zebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el Alfeo y Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayáis a tierra de gentiles, ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Palabra de Dios. Queridos amigos, estamos en el capítulo 10 de San Mateo. En el capítulo 4 es cuando él comienza, el Señor, a elegir a sus discípulos. Pero antes vamos a ubicarnos temporalmente o cronológicamente. El Señor había sido tentado en el desierto de Judea. Se entera que Juan el Bautista había sido apresado y entonces decide volver a Galilea, pero no a Nazaret, sino que se establece en Cafarnaúm. Y ahí empieza a predicar, que era un llamado fundamentalmente a la conversión, que es el llamado continuo de la Iglesia. Y también, es decir, todo el Antiguo Testamento es un llamado a la conversión, porque constantemente el hombre, a partir del pecado original, se sigue separando de Dios. Dios ha hecho alianzas con él, pero él las rompe, nosotros, mejor dicho, él, yo quería decir el hombre, nosotros los hombres, las rompemos. Entonces, nuevamente el Señor nos llama a la conversión. Y él llamó a la conversión como lo había hecho antes el Bautista, que era su precursor, es decir, quien tenía que allanar el terreno, prepararlo para la venida del Mesías, preparar los corazones, es decir, quitar los obstáculos, que eso es también la tarea constante de quitar los obstáculos que tenemos. El obstáculo principal sabemos que es el pecado, ¿no? Es el mal que anida en el corazón del hombre. Pues bien, el Mesías está ya aquí y predica: convertíos porque está cerca el reino de los cielos. Y así fue como, ya estando en Cafarnaúm, predicando, paseando junto al mar de Galilea, bueno, así lo llama Mateo, presuntuosamente mar, es un lago, llamado también lago de Tiberíades o Genesaret. Digo que estaba paseando, digamos, siguiendo el relato de Mateo, junto al mar de Galilea, y ve primero a los hermanos Simón y Andrés, que estaban en ese momento echando la red en el mar, porque eran pescadores. Los llamó y, dejando las redes en plena tarea, porque eso es también en plena tarea, lo dejan todo y lo siguen. Más adelante, parece que en esa misma ocasión, ese mismo día, ve a otros 2 hermanos y también ellos pescadores, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Y estaban en una tarea de mucho cuidado, porque estaban repasando las redes, es decir, viendo dónde había que volver a unir los hilos, a tejerlos, a coserlos, mejor dicho. Y estaban además con su padre. También los llamó inmediatamente, dejaron a padre, barca, redes, todo, y lo siguieron. Bueno, lo primero que nos llama la atención era el poder de este Galileo, de este Nazareno. Y así hizo con los otros. Así va uniendo, juntando a estos discípulos. Gente común, en el fondo. Con el publicano, Leví,
hombre de mala fama por ser publicano, como todos los publicanos, recaudadores de impuestos, pero impuestos ¿para quién? Para la potencia extranjera que los dominaba. Este se llamaba Leví, por lo tanto sería la tribu de los Leví, que nosotros conocemos como Mateo. Lo mismo hizo también con Natanael, que lo identificamos con Bartolomé. Y otros discípulos más. También hay, por supuesto, Judas, el de Queriot, de viene Queriot Iscariote porque era de esa ciudad. ¿Y ellos qué hacían? Escuchaban sus enseñanzas, sus parábolas, que a veces tenían necesidad de explicárselas porque no las entendían. Y lo veían actuar curando enfermos de toda dolencia, expulsando demonios, y empezaban a conocerlo, pero sin haber descubierto quién realmente era este Yeshua, este Jesús, este Salvador que ya estaba impreso en su nombre, Yeshua, Dios salva, un hombre de inmensa autoridad, un gran rabí, pero, no se atrevían a preguntarle. Será él quien, llegado el momento, les preguntará, pero yo, para vosotros, ¿quién soy? Y sabemos que Pedro confiesa que es el Mesías de Israel. Bueno, pues ahora todavía no llegó ese momento, lo tenemos a Jesús en el momento, digamos, en el instante que de sus discípulos elige 12 para hacerlos enviados, que eso significa apóstoles, enviados. Y a los enviados no los envía desprovistos. Como suele decirse, ¿no? Dios no llama a los más capacitados, sino que capacita a los que llama. Pues bien, aquí fue así. Los capacitó así. No los larga así como así. Primero porque ya han aprendido al verlo y a escucharlo, pero también porque les confiere autoridad. Les otorga nada menos que el poder de expulsar demonios y de sanar toda enfermedad. Lo hemos olvidado después de 2000 años, y tendremos que detenernos un momento aquí. De este primer colegio apostólico derivan los obispos. Estos son los primeros obispos, estos 12, con el primer papa. Los 11 obispos con un primer papa. Aquí hay un poder, una autoridad de ejercer. Una autoridad que tienen y que también la tienen los sacerdotes por derivación. Las tenemos. Sanar, imponer manos, expulsar demonios. Pero claro, en primer lugar la tienen los obispos. En el Concilio Vaticano II se dirá que tienen la plenitud del sacerdocio los obispos. Pero todos nosotros, si tuviéramos nosotros más fe, ¿qué no podremos llegar a hacer? Yo creo que está llegando el momento en que el Señor nos va a recordar o nos va a dar una fuerza, un carisma ulterior o reforzar el carisma ya existente. Yo lo intuyo así, lo intuyo hace tiempo, lo intuyo. Con tiempos estos extraordinarios de persecución y todo, pues el Señor no nos puede mandar desprovistos. Lo otro a observar es que desde el comienzo, desde el mismo comienzo, el misterio de iniquidad está en acto, está a la par, diríamos, al menos en lo que hace al tiempo, con la salvación. Porque uno de esos apóstoles lo irá a entregar, uno de sus obispos, digamos. Y Judas no se volvió Judas en un día, sino que el mal lo fue corroyendo de a poco, durante esos 3 años con el Señor. Judas dejó que lo penetrara ese mal hasta perpetrar la horrible traición. Bueno, los envía entonces, los envía provistos y les da instrucciones precisas. Los envía, ante todo, a hacer lo que él venía haciendo, anunciar el reino de los cielos. Es decir, los judíos que estaban con esperanzas, como nosotros también podemos tener los salvadores, que nos vamos a sacar de este yugo insoportable,
no poner esperanzas en reinos terrenos. Ni siquiera esperanza en los que tuvo Israel cuando fueron buenos los reyes. Porque también estaban los que creían en eso. Pero no era eso, restaurar el reino en la tierra, sino el reino de los cielos. Así lo llama Mateo. Mientras Lucas y Marcos lo llaman reino de Dios, lo más común es llamarlo reino de Dios. La característica, digamos, de Mateo es llamarlo reino de los cielos, donde Dios mismo es quien reina. Y ellos deben ir, y estas son las instrucciones precisas, a los hijos de Israel y no a los gentiles, no a los paganos. Por decirlo así, no a los romanos, no a los griegos, ni a los samaritanos tampoco, porque eran para nada queridos, porque era una desviación del judaísmo, con gnosticismo, con cosas raras, eran heréticos, herejes. Sino que les decía que había que proclamar ese reino a los hijos de Israel, a las ovejas perdidas de Israel, y decirles que ese reino está cerca. Es decir, como si la liberación vuestra está cerca. Ese reino que él les había enseñado por medio de parábolas, me refiero sobre todo a los discípulos, donde les decía qué debían hacer para entrar en ese reino, cómo era el reino, con similitudes, ¿no? El reino que él habría de conquistar, con su pasión y su cruz, y establecer en la tierra a partir de su resurrección. Es un reino no extendido, sino que es un reino en el corazón de cada uno, donde Cristo reina. Y cuando Jesús resucitado se apareció a los discípulos, como lo relata Hechos de los Apóstoles, aún ya después de resucitado sigue hablándoles del reino de los cielos. Está en el primer capítulo de Hechos. Pues es de eso, y fundamentalmente de eso de lo que la Iglesia debe hablar. El mandato del Señor es perenne, no fue solo a aquellos 12, es a todos en todos los tiempos. Debemos proclamar el reino en el que Jesucristo es Rey, indisputable, único, y debemos denunciar, luchar contra todo lo que se oponga al reino. Y luchar porque estamos en medio de una guerra espiritual y ahora más fuerte que nunca y más evidente que nunca entre los hijos de las tinieblas y los hijos de la luz, y tenemos que hacer con las armas que el Señor nos ha dado. Y tenemos para esta lucha una capitana, que es la Santísima Virgen María. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima.